inicio a este acto de presentación del libro del escritor peruano Walter Linkam, Un Cuy entre alemanes. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Corre mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia está mi soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América en total, toda raíz de un rito destinada a crecer. Ya está allá todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza como un grito en la voz, en la voz. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, toda raíz de un grito destinada a crecer. Ya está allá todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza como un grito en la voz, en la voz. A Walter por proponerme estar en esta mesa. Es un honor participar en esta presentación, gracias a los organizadores de este evento y a esta casa que nos acoge, que yo no conocía, por eso no me he perdido al llegar, bajo la lluvia. Bueno, voy a prevenirles una cosa. Yo no soy académico, no soy crítico literario, no me gusta hacer crítica literaria, y tampoco estoy muy acostumbrado a hacer presentaciones de libros, ¿sabes? Creo que esta será, no sé, la segunda o tercera en muchos años, no es que sea tan viejo, pero muchos años de vida literaria, ¿no? Sí.
Entonces mi presentación pues va a ser un poco particular, ¿no? No voy a citar como una vez a un señor que presentó el CUI en alguna presentación en París, que para hablar del libro de Walter citó a Gilles Deleuze, a Michel Foucault, a Roland Barthes y a otros grandes filósofos, no sé si también a no sé a quién más, pero bueno, y que a mitad de camino abandonó eso porque vio que la gente se habían todos quedado dormidos. Entonces abandonó a Foucault, a Deleuze y todo eso y comenzó a hablar de una manera normal. Entonces voy a tratar de hablar yo también de una manera normal, de todas maneras es la única manera que sé, ¿no? Y entonces, yo conozco a Walter. La modernidad es muy particular porque uno conoce a la gente antes de conocerlo. Entonces yo conocí a Walter hace ya un cierto tiempo, ¿no? Nos conocemos por Facebook y esas cosas modernas. Entonces a veces dialogábamos, teníamos puntos de vista coincidentes sobre ciertas cosas, sobre ciertos aspectos políticos, y a veces algunas discrepancias, cosas que no están mal. Y ¿cuándo fue que estuviste en París? Este año, ¿no? Marzo. Febrero. En febrero, marzo de este año, entonces se presentó el libro en París, el CUI entre alemanes, y ahí nos conocimos. Estuve en la presentación y luego pudimos conversar, etc. Y tuve la posibilidad después de leer el libro, porque hay muchos presentadores que no han leído los libros que van a presentar, ¿no? Es más, hay muchos periodistas que nunca saben ni siquiera quién es la persona a la que están entrevistando, ¿no? Es muy corriente en el mundo de hoy, donde desgraciadamente es así. Yo sí puedo decir que he leído el libro de Walter. Lo leí hace varios meses, porque lo leí inmediatamente después de nuestro encuentro en París. Y yo tengo muy mala memoria, o sea que tampoco puedo yo describirles exactamente el libro de Walter, porque tendría que volver a leerlo y no he tenido tiempo en estos días. Entonces, me acuerdo en general, pero no voy a precisar tal o cual cosa, ¿no? Yo quería empezar, porque es un libro muy particular, esta novela es muy particular, o sea, yo creo que, y eso es uno de sus grandes méritos, hasta ahora no se ha escrito un libro así en el Perú, en todo caso. Es un libro en varias partes, con pequeños capítulos, son como fragmentos, que van constituyendo una historia extraña, pues son varias historias a la vez, muchas historias a la vez y muchas cosas diferentes que se encuentran dentro de este libro. Muy diferente a la narrativa peruana en particular, que es muy tradicional, ¿no? Generalmente son novelas muy tradicionales, muy siglo XIX. Una de las cosas que me gusta en la novela de Walter es su modernidad, esa cuestión fragmentaria y por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y que no tenga la estructura tradicional de una novela, ¿no? Eso me parece a mí muy positivo y muy interesante, porque es algo que como que falta en el Perú y que Walter de cierta manera inaugura. Ahora, yo quería empezar con algo que es leyendo el primer capítulo de la novela de Walter. Me parece interesante porque si uno lee este capítulo encuentra muchas cosas. Es un capítulo muy bueno, además empieza muy bien la novela. No todas las novelas empiezan muy bien, y esta empieza muy bien. Entonces, son capítulos cortos, ¿eh? No se preocupen. Espero poderlo leer más o menos bien. Y a partir de allí haré algunas reflexiones, si me permite. Entonces dice este primer capítulo del libro. El primer capítulo de la primera parte, ¿no? Porque tiene varias partes y cada parte tiene un título. La primera parte se llama El animal venido del sur. Y esto, como todos nosotros, ¿no? Aquí somos 3 cuis presentes y aquí en la sala tenemos más cuis, o sea, todos somos cuis. No sé si por ahí habrá un catalán, alguien. Ah, sí, yo veo una que no es cuis por ahí. Bueno, entonces empiezo. ¿Recuerdas, Mijaela, nuestro primer encuentro? Una falda azul oprimía tu cadera y una blusa blanca se desesperaba ante la rebeldía de tus senos. Esa tarde veraniega te conté que venía de un barrio limeño que surgió de la noche a la mañana. Apenas oscureció, mamá nos arrastró entre la penumbra cargando esteras y cartones con los que edificaríamos nuestra futura vivienda.
Colocamos una bandera sobre esa casucha con la esperanza de que los soldados respetasen el símbolo patrio y no nos desalojaran. De nada sirvió. Vinieron los militares, mancillaron la bandera y quemaron las chozas, pero no pudieron destruir el sueño de la casa propia, y la noche siguiente volvimos y plantamos nuestras esteras y nuevas banderas. En ese barrio aprendí que hay una patria que nos niega todos los derechos. Tú, una mujer atestada de universos, fijaste tu azul mirada en mi rostro sin decir nada. Después me abriste la puerta de tu casa y me enseñaste sin tapujos que el amor no ata, sino procura libertad. Te dije que fue en enero de un año que ya no recuerdo, cuando llegué al aeropuerto de Frankfurt del Meno. Y digo que fue en enero porque el invierno ardía inclemente, mordiendo todo lo que tocaba. Además, recién se había celebrado, al decir de Ricardo Bada, la fiesta internacional del regalo, más conocida como Navidad. Esa mañana abandoné el avión por una extensa manga metálica que unía los salones del aeropuerto con aquel gigantesco pájaro de acero. Caminé un poco perdido ante tanta grandeza. Seguían letreros y flechas a la gente que se guiaba con ellas y con los carteles rotulados en inglés y alemán. Ausgang, exit. Asombrado, recorría ese enjambre de kilométricos pasillos señalados con letras y números. A, B, C, D. Escaleras arriba, A34, escaleras abajo, B42 a la derecha, C14 a la izquierda, D62, otra vez subir, AB, AB, otra vez bajar, CD. Actualmente en Perú muchos sociólogos intentan sepultar la lucha de clases. En los periódicos se refieren a las clases sociales por sus ingresos y los nombran como si fueran los pasillos de un aeropuerto. A los sectores con buenos ingresos los reconocen como A, B. A los sectores con sueldos de sobrevivencia como C, D y D, E. Son aquellos que viven de las migajas y los milagros. Los términos burguesía, clase media, proletariado y lumpenproletariado han sido desterrados del nuevo lenguaje de las inciertas ciencias sociales adictas al pensamiento único. Cuando se han escuchado bien lo que acabo de leer, verán que en este primer capítulo pequeño se encuentran una de las características del Queen alemanes. Por un lado, ya en la tercera o cuarta línea está hablando de los senos de Mijaela, ¿no? El libro va a tener una fuerte connotación erótica, lo cual lo hace particularmente interesante en un país puritano como el Perú, donde los novelistas cuando se ponen a escribir cosas eróticas dan casi risa, a veces hasta vergüenza. Aquí se habla de un erotismo de una manera bastante, como diría, como un cuy, pues, ¿no? O sea, los cuys cuando están en sus actividades no se hacen demasiadas preguntas ni hacen demasiadas metáforas, ¿no? Van al grano. Y aquí Walter, en el pie de un cuy, pues habla de las cuestiones de los enredos sexuales y los encuentros sexuales de una manera muy clara y sin darle muchas vueltas a las cosas. Entonces, por un lado tenemos eso, el erotismo del libro. Por otro lado, como habrán visto, hay varias referencias políticas y el libro tiene un fuerte contenido político. No es un libro político, eso es lo que es extraño, ¿no? No es una novela política, pero tiene un fuerte contenido político. Hay muchas referencias alrededor de los diferentes capítulos del libro a la situación del Perú, a la época de Fujimori, a diferentes actores políticos y situaciones políticas que van ingresando en el libro. Otro aspecto es algo que ya Walter explicará si es verdad o no, que yo considero la parte autobiográfica del libro. O sea, este cuy es y no es el señor que está aquí, que ha sido alcalde de Lima, Barrante Lingán, no, perdón, creí que era Barrante Lingán que había vuelto a la vida. No, que está Walter Lingán. O sea, la historia de un joven peruano, de origen humilde, que tiene la suerte de irse a Alemania a estudiar y estudiar. No sé si se precisa que estudia medicina, no se precisa, ¿no?
no se precisa. Pero bueno, estudió medicina, el señor es médico, cosa seria, más serio que ser escritor, ¿no? Y más serio que ser presentador de libros. O sea que el señor es un señor serio, ¿no? Aunque el libro no es tan, el libro también tiene cosas para morirse de risa, porque Walter tiene mucho sentido del humor también, cosas que a veces no van juntos. Cuando hay erotismo y sentido del humor no van a ir juntos, ya pueden imaginarse, ¿no? Que es difícil compatibilizar esas cosas, pero lo hace bien aquí. Entonces ese otro aspecto es esto que yo creo que hay, por ejemplo, en este comienzo, cuando habla de esos barrios que se fundó con las esteras, etcétera, que está hablando de la formación de un pueblo joven en el Perú, de alguna manera creo que tiene algo que ver con la vida personal de Walter. Y a lo largo del libro hay una serie de referencias a este joven que llega a Alemania, comienza a estudiar, etcétera, que creo que tiene un fondo autobiográfico. Y otro aspecto más que no se ve bien en este primer capítulo, pero que lo verán cuando lo lean, es que es un libro, ¿cómo diría?, con muchas referencias literarias. Eso es extraño también, porque es un libro en el que el Cuy ya hablaremos cuál es la historia del Cuy, pero el personaje que es un estudiante de una universidad alemana, etc., es un lector increíble, o sea, anda leyendo todo el tiempo y lee, y devora libros, y lee más, y todo el tiempo alguien le da libros, y se los consigue y los lee, y el libro de Walter, esta novela, está plagada de esas referencias también a aquellos libros, que son literatura peruana, pero también literatura alemana y literatura de diferentes partes del mundo. Entonces, a lo largo de los diferentes capítulos vemos también una especie de biblioteca, ¿no? Y creo que me dijo Walter, creo en una conversación, que hubiera podido ser más grande todavía la biblioteca, imagino que sí, pero hay como una especie de biblioteca. Se podría ya uno, por ejemplo, conseguir todos los libros que pasan por la lectura del personaje. No me tiene nombre, Christian Linden, Walter Lingan, Christian Linden. Sí, no me acordaba que tenía ese nombre. Ya ven, hay algo, ¿no? Christian, Walter, Lingan, Linden. Y entonces hay toda una biblioteca que se va mencionando allí, porque el narrador va introduciendo títulos del libro en la problemática que está narrando, o sencillamente cita lo que está leyendo, etcétera, ¿no? Entonces van apareciendo todos estos títulos. Otro aspecto que me parece interesante señalar, me parece interesante, hice un segundo, pero me está fallando la memoria horriblemente. Ya me olvidé qué iba a decir. Ya ve que soy un mal presentador, disculpa, bueno. Entonces voy de repente me acuerdo. Entonces antes de que me olvide, voy a lo que quería decir después de todo esto. Lo que es extraño es que todo lo que le estoy diciendo, y me dicen, ¿y el Cuy? ¿Dónde está el Cuy? Pues resulta que también es una novela que podríamos llamar fantástica. Porque que yo sepa, los seres humanos normalmente no se convierten en Cuys. Y el personaje de esta novela se convierte en Cuy. O sea, esas historias de personajes humanos que se transforman, ¿no?, en animales, cosas así, son lo que se consideran, se sitúan dentro de la llamada literatura fantástica. O sea, este libro sería también literatura fantástica, lo cual es muy extraño en relación a lo que decía antes, la autobiografía, el erotismo, la política, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que es extraño, y lo que es muy valioso en el libro de Walter es que es también literatura fantástica. En este primer capítulo que les he leído no hay Cuy para nada, y nadie se puede imaginar que este personaje que narra y que se dirige a Micaela, ¿no?, lo escucharon bien, ¿no?, que habla al comienzo y dice Micaela y le está contando a ella, cosa que es un procedimiento muy interesante también, eso de dirigirse a alguien, ¿no?, como una especie de tú, cosa muy poco practicada en la literatura peruana, ¿no?, que realmente es un narrador omnisciente, tercera persona, etcétera, como la novela del siglo XIX. Entonces, resulta que también es una novela fantástica, y eso ya es increíble, porque con todo lo que he dicho antes, además es una novela fantástica. Me pueden decir que un hombre que se transforma en Cuy, eso se parece al hombre que se transforma en
cucaracha o un animal parecido a una cucaracha en la famosa novela de Kafka, La Metamorfosis, que ahora la han editado con otro nombre, ya no se llama La Metamorfosis en la traducción en español, pero porque hay unos traductores que han dicho que ese no era el nombre que había que darle. Pero bueno, durante años se ha conocido esa novela en español como La Metamorfosis. Pero tampoco es La Metamorfosis, porque quienes hayan leído la novela de Kafka saben que este señor un día amanece y durante la noche se ha convertido en esta enorme cucaracha y se va a quedar cucaracha para el resto de su vida, ¿sí? Y ya va a narrar en su condición de cucaracha. Pero resulta que el cuy de Walter Ringán se vuelve cuy y vuelve un ser humano nuevo y se transforma en un sentido y en el otro. O sea, no se queda cuy siempre, es a veces cuy y de repente siente que en su cuerpo comienza a aparecer el animal. Eso puede ser medio metafórico también. Comienza a aparecer el animal y termina transformado en cuy. Pasa un momento, al comienzo le cuesta mucho trabajo, es muy dolorosa, sufre mucho en esa transformación, pero poco a poco como que se va acostumbrando a ella y se transforma en cuy y luego regresa a su estado, entre comillas, normal, y eso es nuevo. O sea, hasta ahora eso que no viene de Kafka. En Kafka, como les decía, la cucaracha se quedó cucaracha. El hombre que se volvió cucaracha se quedó cucaracha. Más bien hace pensar quizás en ciertas tradiciones andinas y de otros países también, donde los hombres se transforman en animales en ciertas circunstancias, luego vuelven a su estado normal, etc., ¿no? Esas transformaciones, esas metamorfosis de un sentido y en el otro, se encuentran en cierta literatura, pero creo yo, no conozco toda la literatura del mundo, pero creo yo que en mucha de esta literatura llamada tradicional. Y eso es un aporte también muy interesante. Y lo que es extremadamente interesante, repito, como una novela que tiene ese contenido fantástico es al mismo tiempo todo lo que dije antes. Eso es realmente un logro importante en la novela. Entre tanto, mientras decía eso, trataba de acordarme lo que me había olvidado y realmente no ha vuelto. O sea que creo que voy a tener que omitirlo. Sí, antes de escuchar a Walter Ringán, tenemos una sorpresa para él, ya que su libro, Un cuy entre alemanes, ha inspirado a un poeta peruano, Carlos Goyague, que le quiere dedicar unos versos. Décima. Un cuy entre los teutones es un caso muy extraño, pues hay que tener amaño y buenas disposiciones. Según sabias opiniones, gustar de las hamburguesas y de las finas cervezas resulta muy conveniente para que un cuy de buen diente aguante tantas rarezas. Gracias. ¿Me escuchan por lo menos? En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, el grupo Escorza, a la casa que nos acoge ahora, a José Rosa Ribeiro, que ha hecho una introducción bastante interesante, ha hecho una visión de lo que es el libro, y agradecerles también a todos ustedes por la paciencia que han tenido de venir bajo el aguacero, bajo esa lluvia torrencial que se dio hace una hora más o menos. Y yo lo que voy a hacer es, primero voy a leer algunos pasajes cortos y luego de eso podemos hacer alguna conversación, podemos hacer preguntas. Si yo les aburro con mi lectura me avisan, levantan la mano y dicen ya está aburrido, entonces yo paro, ¿no? O sea, para que no se queden dormidos ahí. La historia de este pequeño cuy. Estuve en Lima el mes pasado y en el último día de la presentación, una presentación última que tuve en Lima, una chica del público se acercó y me regaló el cuy y me dijo: yo le regalo este cuy como un recuerdo, me dice, pero con la idea de que usted cada vez que tenga una presentación en Europa lo ponga en la mesa. Entonces le hice esa promesa, entonces por eso que el cuy posiblemente va a aparecer siempre que haya alguna presentación aquí en Europa, ¿no?
Bueno, entonces empiezo. Él hablaba, leyó el primer capítulo donde más o menos se decía cuando nuestro personaje llega a Alemania. Yo quiero empezar porque como el personaje tiene que transformarse, entonces ¿cómo empieza él a ver la transformación? ¿Cómo lo nota? ¿Cómo empieza todo esto? Que en el transcurso de la novela vamos a ver que le llaman mimado, que lo tiene primero a escondidas y después ya se va descubriendo hasta que logra hacerse famoso incluso con eso de la transformación del cuy. Esa mañana, mientras nos alejábamos del aeropuerto de Frankfurt del Meno, cuando menos lo esperaba, descubrí una suave pelambrera cubriendo el dorso de mis manos y unas uñas casi transparentes prolongando la delgadez de mis dedos. Estiré las mangas de mi chompa y escondí rápidamente esa extraña visión. Temblé por un terror desconocido por esa escalofriante imagen. Minutos después, disimuladamente, miré mis manos y todo seguía en la más cotidiana normalidad. Quizás solo fueron efectos del cansancio, del frío. Quién sabe, el cambio radical del clima me hizo ver cosas que no existían, alucinaciones, nerviosismo. Preocupado, miré al joven rubio, alto y de ojos azules y, oh locura, solo vi la cabeza de una res. Y al hablarme, escuché un mu largo y prolongado. Cerré los ojos para borrar ese delirio visual y muy despacio volví a mirar al conductor. Todo estaba en orden y tan solo me hablaba en alemán, en ese endiablado y complicado idioma. Esa fue la primera vez que, pensando en la metamorfosis de Franz Kafka, recliné la cabeza en el asiento del auto, me dormí levemente, aunque no pude entregarme al sueño. La otra cosa curiosa, aquí en España se conocen los ocupas, ¿no? Los que ocupan casas. Esa fue una cuestión que empieza en los años 68 con el llamado el movimiento Mayo del 68 en Francia, y toda una revolución cultural que se dio con este movimiento, y toda Europa se quedó convulsionada. Alemania era también un país donde sus jóvenes empezaron a rebelarse contra el sistema que tenían. Entonces, una de las razones era por lo que ellos empiezan a vivir en forma de comuna, esta parte que se titula Un cuy muerto de la risa. Algunos me miraban con compasión, a lo mejor pensaban, extranjero de mierda. Uno nunca sabe. Era curioso contemplarme frente al espejo. Intentaba sonreír ante mi rostro peludo, con un gracioso hociquito hacia adelante, mis ojos rojos ataviados de anteojos gruesos, apoyados en mis orejas temblorosas. El deseo sexual me alocaba, y no había muebles o objetos que se salvaran de mi lujuria. Imaginaba apareando horas de horas a una cuy recontra recha. Sus chillidos y clamorosos rugidos me enervaban. Mis orejas recogían con gozoso entusiasmo sus palabras sucias, impúdicas y procaces. La cuy retorcía su cuerpo, movía su trasero al ritmo de mis requerimientos lascivos, de mis espasmos, y hasta le arrancaba pequeños manojos de su suave pelaje. Calmado el furor, el ruco satisfecho quedaba con las patas estiradas y mirando al cielo a través de la ventana, soñando con un amplio cuyero abarrotado de libidinosas cuyes. Cosa curiosa, los alemanes le llaman Meerschweinchen, chanchito de mar, al cavia porcelus, al cobayo, o como por error, los españoles le llaman conejillo de las Indias. No sabemos de qué Indias. A veces, no sé quién es la mascota, si ellos o los perros. ¿Quién saca a pasear a quién? ¿A quién no le gustaría tener una linda y amante mujer que vaya detrás recogiéndole la caca que uno vaya dejando? No creo que exista amor tan grande entre humanos para que hagan eso. Las calles de Colonia son limpias, nadie bota basura al piso. Disciplinadamente, con la basura en la mano, van hasta el próximo tacho o basurero. Si una anciana encuentra o descubre restos de alimentos o papeles en el suelo, se agacha quejándose de su artritis y arrequintando a esos sucios y salvajes Ausländer, extranjeros, los recoge y va hasta el más cercano basurero y ceremoniosamente los deposita sabiendo que ha cumplido con su deber de preservar la limpieza, el ornato y el medio ambiente. En una oportunidad
sin querer queriendo, boté un pedazo de cáscara de naranja. Una señora de edad mediana, que desde su jardín y con la vista de águila lo había estado observando, salió airada, recogió la cáscara y me persiguió a gritos. Me entregó la basura y me conminó a seguirla hasta la esquina donde se encontraba el depósito de basura. Me indicó lo que debía hacer siempre con la basura. Aprendí la lección y ahora yo también me he convertido en un militante activo de la limpieza y la conservación del medio ambiente de la ciudad donde vivo. Ahora no se ríen. En una oportunidad, en Barcelona, una amiga extrañada me hizo una pregunta y esperó ansiosa, mirándome a los ojos, una respuesta afirmativa. ¿Verdad que los machos alemanes orinan sentados? Sí y no, contesté. Tuve que explicarles que esa es una costumbre por razones de higiene, que se origina entre los jóvenes de las comunidades estudiantiles o vegués. Hay latinoamericanos que se resisten a orinar sentados en la casa de las novias, ni que fueran los maricas, dicen. También es muy común que las parejas solo tengan uno y como máximo 2 hijos. A las parejas con 3 hijos, la gente ya lo mira con confianza, y a los que tienen 4 o más, los rechazan como bichos raros. Se les llama asociales. Ya se imaginan la cara que ponen cuando se enteran que mi padre tuvo 20 hijos con 4 mujeres. Parecen conejos. No, les digo, cuyes. En plan de burla, claro. Él sigue hablando porque él había escuchado una mascota hembra al costado de la casa, entonces él sigue pensando en ella, pues dice así: he vuelto a oler a la cuisita vecina. Miré la esquina donde hace ya varias semanas intenté hacer un hueco para pasar al otro lado y llegar hasta la culpable de mis aflicciones. Fue una cortísima noticia. A las 9 de la noche, todos los canales de televisión interrumpieron sus transmisiones para dar a conocer el descubrimiento del extraño fenómeno del cuy hombre, mostrar las primeras grabaciones y los balbuceos del monstruo. Me habían vestido con un pijama a rayas y me encerraron en una inmensa jaula metálica. Solo me faltó lanzar mi desafío. Solo el cuy salvará al mundo. A las pocas horas llegaste tú, Mijaela, junto a Elizabeth, Sonia y mis hijos, a solicitar mi libertad y explicar que no soy ningún peligro para la humanidad. Él acepta, después de todo esto, acepta que debe ser estudiado su caso. Que me he puesto nervioso usted, pues no se ríe. Sí, aquí no se muere la risa, o sea, su risa vale por varios. De repente reapareció en mi cabeza. Y es que hay una mirada, es algo quizás que podríamos calificar de sociológico, ¿no? Que es la mirada de un latinoamericano hacia los alemanes, cómo ve a los alemanes, cómo va descubriendo lo que dice Walter, que hay diferentes Alemanias y no hay una manera de ser alemán, entonces hay eso. Y al mismo tiempo también hay una parte, entre comillas, sociológica sobre la vida de un latinoamericano que llega, estudiante, joven, a Alemania y cómo se relaciona con los otros latinoamericanos, etc., ¿no? Esa es otra de los sustratos de esta novela. Acabo de leer un fragmento, hace un momento, cuando estaba duchándose, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba duchándose. Pues exactamente lo mismo me pasó a mí, no sé si le ha pasado a él, igual me pasó a mí. Yo estaba viviendo en una casa de estudiantes en Heidelberg y me fui a tomar mi ducha, y mientras tomaba mi ducha, sin ningún problema. De todas maneras, los alemanes se pasean en pelotas, como dicen aquí en España, pero para nosotros que venimos de un país donde hay mucho pudor, es un poco difícil para acostumbrarse al comienzo. Bueno, ¿y encontraste? Encontró. Entre comillas, mucho pudor. Yo cuando llegué a España, yo me imaginaba Europa que era un lugar muy liberal, pero descubrí aquí que más liberales éramos nosotros allá. Pero también todo es Somos posible. bastante liberales, por lo menos en Lima. Claro, le dije, tú eres alemana típica. Has nacido en este país, eres blanca, rubia. El alemán es tu idioma materno. A ver si me dejo entender, me contestó. Yo no soy alemana típica, ni hablo alemán, sino un dialecto de la región donde nací, que se parece mucho al alemán. Tú has aprendido en la universidad el Hochdeutsch, el alemán oficial.
aunque no el verdadero. Pensé que Sonia me estaba hueveando, mamando gallo. O sea, todo migrante, no solamente latinoamericano, todo migrante trae su cultura, su cultura. Y lo terrible de los peruanos en Alemania, los latinoamericanos en Alemania, es la tendencia a vivir en gueto. Porque como el idioma es difícil de aprenderlo, entonces es difícil de penetrar en la sociedad alemana. Entonces, les contaba hace poco a unos amigos de que en Alemania es bien difícil ganarse un amigo, bien duro, complicado. Tienes que saber, primero lugar, tienes que saber su idioma. Si no sabes su idioma, no puedes penetrar en su mundo. Pero una vez que conoces su idioma, puedes penetrar en su mundo y puedes ganarte los mejores amigos, incluso mucho más fieles que tus propios parientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa forma del CUY también, como yo lo que quiero representar, porque no es más que todo una parodia de la época de la migración, ¿no? Es una burla un poco, no solamente a la política, a toda la, sino a todo cómo se observa la vida en Alemania. Entonces, una forma de defenderse, una forma de salvarse un poco, de humanizarse, si se quiere, es eso, encapsularse, convertirse en un animal para tratar de defenderse, de vivir, o sea, de mantener su cultura, digámoslo así, ¿no? Entonces es una simbología que lo que yo estoy tratando de hacer, o sea, no tiene que ser así. Yo sé que hay muchos que hablan de la asimilación, de la integración, pero esas son palabras huecas, porque ¿qué significa integración en Alemania? Integración significa someterse a la cultura alemana, pero no significa que los alemanes te respetan tu cultura y te integran con tu cultura. Y eso sucede con la mayoría más grande que hay en Alemania, los turcos. Los turcos hacen su vida y cuando los alemanes hacen una ley contra extranjeros, lo hacen una ley específicamente para los turcos, no para los extranjeros en general, porque los latinoamericanos somos insignificantes para ellos. El Perú no existe. Como latinoamericanos sí, existimos de alguna forma, pero como peruanos, bolivianos, ecuatorianos no existimos. En cambio los turcos sí existen, hacen leyes exclusivas para los extranjeros, pero en realidad están mirando a los turcos, porque los turcos están ganando espacios políticos, culturales, cosa que no lo hacemos los latinoamericanos, porque no podemos. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos somos perezosos para aprender el idioma. Entonces no entramos en el mundo de los alemanes. Algunos, claro, lo hacen, no quiero que todo. Entonces, todas esas cosas es que tenemos que, es lo que yo intento en la novela dar a conocer, de una forma novelada, de una forma graciosa, chistosa, machista, sexista, racista incluso en algunos aspectos, pero es que son los personajes que somos así. Los personajes de la novela, o sea, no representan, como dijo José, hay algunas pinceladas autobiográficas, pero del momento en que tú lo conviertes en ficción ya no es tu historia, sino es la historia un poco más allá de eso, porque los recuerdos uno los transforma, los cuenta a su manera, y una vez que lo has contado a tu manera, con tu experiencia de lector y de escritor, entonces ya se transforma en otra cosa, y eso es lo que intento hacer, o sea, la identidad, la vida en un país diferente, con culturas extrañas, con un idioma que no conoce, que desconoce totalmente, que es una sociedad bastante, no es tan permeable como otras sociedades. Entonces me parece, me da la idea de que encerrarlo, o sea, buscar digamos, un salvoconducto para poder ir viviendo, es eso, ser un animal, ya sea guanaco, llama, no sé, los africanos a lo mejor es otra cosa, que es un gorila, pero no lo sé, pero digamos, es la manera de que como intenté hacer las cosas. Lo que ha dicho Walter me lleva a una pregunta, porque podría pensarse que la mirada de Cuy hacia los alemanes y que la mirada sobre Alemania que da la novela es negativa, y yo no creo que lo sea. O sea, el Cuy termina aprendiendo muchas cosas de los alemanes. ¿Viste? Hace un momento leíste un párrafo sobre los alemanes que recogen la caja y eso, que comenzó pareciendo gracioso, pero al terminar es una lección positiva. Dice que el Cuy termina aprendiendo cuestiones de vida en sociedad y ecológica, que es la limpieza de la ciudad, etc. Cosa que en América Latina muchas veces no se respeta. No hay respeto por el espacio público, cosa que sí existe en Europa y muy particularmente en Alemania. O sea, no es una visión negativa, hay también una cosa de aprendizaje de los alemanes, ¿no? Yo pienso que
tiempos es una novela, una ola de amor a los alemanes, no es una novela crítica negativamente, o sea, recoge los aspectos positivos, se burla un poco de esos aspectos positivos, porque nosotros venimos de una sociedad que no sabemos respetar a nuestro prójimo. O sea, por ejemplo, en Perú, te dicen nos encontramos a las 9 de la noche y se aparecen a las 11. Entonces estamos esperando como un tonto ahí todo el día. Entonces, eso es una falta de respeto. Y eso no se da por un alemán. Entonces, claro, tú llegas a un país de esa forma organizado, te parece raro. Que tú llegas a una cita a las 9, el alemán está 10 minutos antes ya esperando ahí, que tú llegues, y tú como todo peruano o latinoamericano, recién las 9, dice, ¿no? Y llegas a las 9:30, llegas a las 10. Entonces, esa forma, por ejemplo, tú, ese orden, esa disciplina, entonces lo empiezas a aprender y me parece que es justo, eso es lo que no existe en nuestros países. Por eso que yo lo digo en forma de burla, porque desde el punto de vista que nosotros estamos acostumbrados a vivir y que me parece que no debe ser. O sea, si queremos incluso en nuestros países que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros mismos también, tenemos que empezar a respetar a nuestros vecinos, respetar lo más elemental de la vida. O sea, el espacio público. El espacio público, por ejemplo, ¿no? O sea, te ponen ahí prohibido pasar por el jardín y la gente pasa por ahí, hace su propio camino porque no quiere irse hasta la esquina y eso, ¿no? O cruza por donde hay el semáforo en rojo, por ejemplo, ¿no? Y no solamente las personas, en Lima los coches siguen avanzando sin detenerse en los semáforos rojos, por ejemplo, ¿no? Y si un policía lo para y le llama la atención, pues ya hemos visto con los líos que últimamente a través de las redes sociales, porque un policía le llama la atención a un chofer de esos, a una mujer, una conductora, se arman los líos y hasta le pegan al policía por haberse atrevido a llamarle la atención si todo el mundo cruza así. Entonces, y también pues, nosotros vemos políticos que nos engañan, que nos mienten, nos roban y todo, y seguimos votando por ellos. Entonces, ¿cuál es la moral? O sea, si nuestros propios dirigentes políticos que nos llaman al progreso, al cambio social, ellos mismos infringen las leyes, ellos mismos roban, son corruptos y todo, y entonces, claro, todas esas cosas, cuando ves de que de alguna forma se puede funcionar de otra forma, te parece algo extraño, te parece un chiste, te parece algo del cual puedes hacer una novela, como Pues aquí está la novela. He visto que en el desarrollo hay una parte donde hay una relación exótica de nuestra cultura, ¿no? y que se mezcla con nuestra propia identidad. ¿Es verdad esto? ¿O hay en el desarrollo esa vinculación de lo exótico con la identidad? Sí, o sea, pero es digamos, eso muy, si se quiere, está metido en la historia, hay que entender la historia, hay que leer la historia para entenderla, pero no está explícitamente, porque claro, no es un trabajo tampoco sociológico sobre cultura, identidad, no hay mucha discusión sobre eso, simplemente están las cosas puestas ahí, ¿no? En forma tajante, si me ha dicho así, algunas costumbres, algunas cosas, ¿no? Pero eso me imagino que es parte de interpretación de cada lector. Cada lector va a encontrar, o sea, hasta la fecha, por ejemplo, los críticos que han escrito algo sobre libros encuentran diferentes aspectos que a mí recién me han hecho reflexionar después, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que incluso José acaba de decir ahora en su intervención, por ejemplo, también me llama la atención, o sea, que la lectura de la novela es, la interpretación es de acuerdo al lector que tenemos, depende de la experiencia del lector. Si un lector que ha leído bastante va a encontrar una serie de cosas, y el lector que es menos experimental, pues quizás se encuentra las cosas más elementarias, el chiste quizás, o quizás solamente se da cuenta en que, el bandido del cuy, le parece gracioso, pero si vamos a ver las diferentes lecturas que hay, entonces yo pienso de que vamos a encontrar una serie de elementos que nos hablan de la cultura latinoamericana sin decirnos explícitamente. Por ejemplo, hay un aspecto donde yo hablo, por ejemplo, cuando la época de la revolución nicaragüense, el comportamiento, por ejemplo, de los latinoamericanos en Colonia, por ejemplo, frente a la revolución nicaragüense, frente a las costumbres, por ejemplo, en el libro dice una parte ahí donde un grupo latinoamericano se reúne, después le pregunta de dónde viene, dónde eres. Entonces, un chileno admira, por ejemplo, a José María Arguedas, y de pronto otra persona dice, no, el mejor escritor es Mario Vargas Llosa.
y de pronto dice, no, ¿y tú de dónde vienes? Entonces nuestro personaje dice, no, yo vengo de una barriada de Lima. Entonces la chica le llama la atención después, ¿no? Lo llaman a un costado y le dice, oye, le dice, no digas que vienes de una barriada, porque en la barriada viene gente de mal vivir. Aquí en Alemania todos somos de Miraflores. Entonces, yo siempre me he identificado un poco con lo andino, porque vengo de los Andes, ¿no? Entonces, siempre he identificado la cultura andina. Siempre me he sentido orgulloso de ser cholo, por ejemplo, en cualquier parte de Lima y en Alemania. Además, en Alemania, como digo, por ejemplo, en Perú, en la Universidad de San Marcos, a pesar de que es una universidad que es, digamos, popular, democrática, si se quiere así, también existía el racismo. Y a mí me llamaban campesino en la Universidad de San Marcos porque defendía las reivindicaciones campesinas. Entonces, de pronto algunos me llamaban campesino, así, ¿no? Cholo, indio. Y eso no me creó complejos, pero sí me llamaba la atención eso, ¿no? Y un poco que me hacía reflexionar sobre mi origen. Y yo seguía defendiendo mi choledad, si se quiere. Y cuando llego a Alemania, al contrario, fue un privilegio. En los años 80, cuando llegamos a Alemania, todos los peruanos, los latinoamericanos, éramos una cosa exótica, una cosa rara. Y si encima tenías el pelo largo como yo, es mucha mayor razón. Entonces, en Alemania todos creen que los peruanos somos músicos. Ah, tú también tocas la quena, tú también tocas el charango. Entonces, esa es la idea que se tiene. O sea, ellos, entonces, pues yo digo, ¿no? Que si tú dejas de ser como el cantante de ópera Flores, ¿cómo Jorge Flores? No sé cómo se llama. Diego Flores, cuando él dice es cantante de ópera, dice, no, eso es una desviación genética, le digo, ¿no? Porque todos son cantantes de folclore, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, y claro, en aquellos años, yo recuerdo, por ejemplo, íbamos a los fines de semana, como estudiantes, ¿no? Íbamos fin de semana a una fiesta, y luego de la fiesta a 1 o 2 de la mañana ya teníamos 3 alemanes detrás de uno, o sea, tú puedes escoger con quién te vas. Y esa no era una cuestión de que, por machismo, sino que se daba, simplemente se daba esa cosa. Entonces, el hecho de que en el Perú había sido un cholo, ya despreciado porque era cholo, en Alemania era para mí un privilegio. No solamente para mí, sino para todos los peruanos, sobre todo aquellos que tocaban música realmente, ¿no? Los que tocaban música en la calle eran los abanderados de la música de las mujeres, ¿no? Eran adorados, seguidos, perseguidos. Yo no era. Y además, en Alemania en los últimos años hay que saber bailar salsa para tener éxito con las mujeres, ¿no? Alemanas. Yo tampoco sé bailar salsa, ¿no? Entonces, otro defecto que... Mi pregunta que te hice era por eso, porque precisamente para llegar a donde estás llegando ahora, ¿no? Porque, bueno, hubo un tiempo en donde también yo viví la experiencia de viajar por Europa, ¿no? Haciendo música andina, y entonces llegué a una conclusión final, una reflexión que cuanto más iba al aspecto más indígena, más cholo, más auténtico, más aceptación, incluso admiración sentidas en Alemania o en Holanda, donde estés, ¿no? Entonces veía que realmente vendías no tanto tu identidad, sino vendías exotismo. Sí, sí. Entonces es eso lo que mi pregunta okay. Pero ahí también había otra cosa, ¿no? Quizás como cholo, como músico, tenías esa aceptación en el mundo, digamos, de las mujeres, pero en el mundo académico es al revés. Sí, claro. A mí no me conocen como peruano, como cholo, no, me conocen como coreano o japonés, o asiático incluso. Que no tiene nada que ver conmigo, pero ellos consideran que soy asiático, soy coreano, no sé por qué, pero es así. Pero aquí en España se confunden las razas. Con un filipino se puede confundir tranquilamente con un peruano. No, sí, por eso, por la experiencia. No sé, ellos no conocen mucho a los latinoamericanos, los peruanos, pero sí conocen a los asiáticos, que es bastante. Sí. Gracias, y terminamos con Guillermo, que ya estamos en tiempo. Una pregunta breve, y que no tiene que ver con tu libro, sino con tu experiencia. Has pasado por varios países europeos y, bueno, obviamente también Perú, y te pediría que hagas un comentario sobre qué diferencias ves en uno y otro país sobre los peruanos, cómo afrontan su identidad. Si hay una universal y amorfa identidad peruana o si mayormente son identidades regionales.
Bueno, una respuesta un poco complicada. Esa pregunta tiene una respuesta complicada porque yo no sé cómo, por ejemplo, los españoles o los peruanos en España están inmersos en la sociedad española. El hecho de venir un par de horas aquí no te da una visión exacta de las cosas. Pero pienso que aquí en España, me imagino que por el idioma es un poco más fácil entrar, digamos, en España. No sé si en Barcelona, porque en Barcelona el catalán está de moda y está fuerte, entonces no sé también si eso es una cuestión que también va a complicar la integración latinoamericana o extranjera. Como digo, yo he estado en otros países, pero de paso, o sea, no puedo yo opinar nada. Y cuando uno está de paso, bueno, es diferente, eres turista, igual que en Perú. En el Perú también soy turista, entonces por esa razón es bien difícil de decir. Lo único que puedo decir es que mi libro sí se ha vendido bien en el Perú. Lo único que lo puedo decir. Bueno, y aquí también esperemos que se venda deja bien. una Vale, mujer por última pregunta. Pues Bueno, gracias por intervenir. Sí, simplemente quería comentar, no haré ni una pregunta, es un comentario. El hilo tiene que ser mucho acogida en Perú y en la región andina. Lo considero en temas de interculturalidad. Se trabaja mucho en la región andina en quechua, considerando el castellano siempre del norte, de la parte capital y todo, ¿no? Pero sin embargo esta será muy importante. El cuy entra en alemán, es más o menos como hace un momento decía de Franco, ¿no? De Frank Kafka. Esto sería más de andino en el mundo de los europeos. Esto va a ser muy trabajoso en el tema de interculturalidad, solamente eso. Gracias, gracias. El canto musical pues, no estaba en el programa, pero visto el tema tratado en la presentación del libro de Walter y sabiendo que él canta el mundo andino y como elemento importante, como personaje importante de su libro, Mari iba a regalarle una interpretación del hombre de Ranulfo Fuentes. Espero que le guste. Gracias. Buenas tardes. Y para Walter, para el amigo Cuy, la canción El Hombre. Yo quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. De rodillas hechas largas que se postran al tirano. De rodillas hechas largas que se postran al tirano. Yo quiero ser como el viento que recorre